Bueno, voy a estar compartiendo con usted algunos nombres para que los tenga allí en mente. Diga conmigo Roboam. Por otro lado diga Jeroboam. Se parece, pero no son los mismos. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa con estos dos hombres? Salomón, este rey grandioso que construyó el templo, que construyó palacios. En el libro de Eclesiastés nos habla de muchas otras de las construcciones que hizo, viñedos, tantas cosas que hizo. Se levantó como uno de los reyes más importantes, más grandiosos de Israel. Y llega un momento en la Biblia donde nos dice que él murió y entonces vino como sucesor su hijo Roboam. Roboam, el hijo de Salomón, obviamente nieto de David. Entonces, es en ese instante donde se presentan algunos líderes de la nación, incluido Jeroboam, y otros líderes de Israel, y vienen delante del rey Roboam, ya me equivoqué yo, delante del rey Roboam, y le dicen: tu padre Salomón fue un rey grande, pero fue fuerte con nosotros. Levantamos grandes edificaciones, hicimos cosas grandiosas y entonces él puso una carga muy fuerte sobre nosotros, puso un trabajo pesado y también puso impuestos muy altos. Te pedimos que consideres esta posición y si tú nos rebajas en la fuerza laboral, el trabajo que tu padre nos impuso, y si nos rebajas los impuestos, si nos haces la vida un poco más fácil, te prometeremos fidelidad y estaremos al lado tuyo. Roboam entonces le dice: ok, voy a consultar, voy a tomar una decisión, regresen en determinado tiempo. Y dice la Biblia que Roboam va a hablar con los ancianos, con aquellos que tenían experiencia, de alguna manera estuvieron en los reinados de sus padres, de su padre Salomón, de su abuelo David. Y los ancianos le dicen: sabes, creemos que la nación está ya en un momento diferente, había paz, en el reinado de Salomón hubo mucha paz. Y les dije: deberías tomar en cuenta la petición del pueblo, deberías aliviar un poco la carga de trabajo y la carga de los impuestos. Roboam tomó una decisión que definitivamente no fue sabia, y es que no escuchó a los ancianos, y dice la Biblia que fue y le consultó a sus amigos, a los jóvenes. Con esto quiero hacer énfasis en algo. No estoy hablando que en los jóvenes no exista consejo. Lo que estoy hablando es que de una manera particular Roboam no quiso escuchar el consejo de los ancianos, el consejo de aquellos que tenían experiencia. Yo creo que usted y yo podemos aprender algo en un día como este, y es a no descartar, a no desechar el consejo de aquellas personas que han estado por 10, por 20, por 30, por 40 años en la fe. Siempre va a ser importante escuchar las opiniones. Y entonces los jóvenes, ¿qué le dijeron a Roboam? Los jóvenes le dijeron: ¿sabes qué no? Diles que serás aún más duro que tu papá y súbele los impuestos. No cedas, no hagas absolutamente nada. Entonces Roboam viene ante el pueblo y les dice: ¿sabe algo? Mi dedo meñique va a ser más fuerte que todo el peso que tenía mi papá. No voy a estar con ustedes. Y se genera allí un hecho dramático, un hecho que cambiaría la historia por completo. ¿Y cuál es? Que en ese momento Jeroboam toma la decisión de dividir la nación, de dividir el pueblo, y se genera entonces lo que se conoce tradicionalmente como el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur estaría entonces bajo el liderazgo de Roboam, teniendo la tribu de Judá y de Benjamín reinando desde Jerusalén, y las otras 10 tribus estarían bajo el liderazgo de Jeroboam, las otras tribus que componían lo que originalmente eran las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo sucede esto? Roboam entonces toma la decisión de ir a pelear, literalmente levanta el ejército completo de Judá, de Benjamín, para ir a pelear en contra de las otras tribus de Israel. Esto que estaba bastante lejos del corazón de Dios originalmente. Él quería para sí un pueblo, una sola nación. En determinado momento, debido al corazón de estos líderes, Dios permite que sucedan estas cosas. Y mire lo que pasa. Viene un profeta en Primera de Reyes 12, 23 y 24, y le dice el Señor: ve y dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín y a todo el resto del pueblo: esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes los israelitas, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra
mía. Ya Dios tenía un plan específico con esto debido a que el pueblo cada vez más y más se estaba alejando de sus instrucciones. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa tal como el Señor había ordenado. ¿Con qué nos encontramos entonces? Que después de David y de Salomón, la nación viene a dividirse. Se genera algo tan grande como lo acabamos de leer, que inclusive estuvieron a punto de ir a una guerra, el reino del sur versus el reino del norte. Y desde allí entonces se desata una época que yo la llamo una época oscura, una temporada oscura en la historia del pueblo de Israel. Esto será entonces lo que usted conoce o encuentra en la Biblia, las tribus del norte como el reino de Israel y las del sur como el reino de Judá. Cuando usted lee en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, las historias de cada uno de estos reyes, siempre se está haciendo allí el análisis. Y reinó fulano de tal en Judá e hizo lo bueno ante los ojos de Dios y siguió los pasos de su padre David. Por el contrario, en otros momentos aparecen referencias como y reinó fulano de tal sobre Israel e hizo lo malo y anduvo en los pasos de Jeroboam. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué razón? Porque en esencia la evaluación que Dios hace de los reyes tanto de Judá como de Israel está en hacer un paralelo respecto a David o a Jeroboam, este hombre del cual hablaremos en algunos instantes. ¿Y por qué hace eso? Lo veremos de una manera clara. David, a pesar de su pecado personal, llevó a la nación siempre a adorar a Dios. Quiero mostrarle en los siguientes minutos cuál fue la primera decisión que tomó Jeroboam y lo que yo llamo entonces el inicio de una temporada oscura. Vaya conmigo a Primera de Reyes 12, 25 hasta el 32. Dice la Biblia: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y llegó a ser su capital. Entonces el reino del sur estaba con su capital en Jerusalén, el reino del norte en Siquem. De tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, diga conmigo, Jeroboam pensó. Desde aquí vamos a empezar a analizar una idea obviamente humana, no es una idea divina, no es algo que proviene de Dios, no es el corazón de Dios. Dice la Biblia entonces, Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. ¿Qué es lo que está diciendo él? Si yo no tengo cuidado, se van a volver a unir todas las tribus de Israel. Y entonces aquí viene la idea que tuvo. Dijo, cuando este pueblo vaya a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. Y a mí me matarán y a él lo nombrarán como rey en mi lugar. ¿Qué está sucediendo? La tradición y el libro de la ley y todo lo que Dios había hablado por medio de Moisés instituía que el pueblo de Dios fuera a Jerusalén a adorar. Al dividirse entonces el reino, Jeroboam dice, acá hay algo, acá hay una amenaza que yo puedo tener, y es que la gente va a seguir yendo a adorar allí y en algún instante entonces me van a matar, me van a traicionar porque van a ser fieles a Roboam. ¿Cuál es la idea? Dice entonces el verso 28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, este también tuvo malos consejeros. El rey, ¿qué hizo? Mire lo que dice la Biblia. El rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a los ídolos y viajaba a Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el 15 del 8º mes y que era, diga conmigo, una imitación. Más fuerte, por favor, ¿qué era? Del festival de las enramadas de Judá.
Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. ¿Por qué le digo que esta es una etapa oscura? Porque este hombre tiene una idea y en esencia es estructurar un paralelo al diseño de Dios. Dios había dicho, se tiene que adorar en Jerusalén. Él dice, voy a levantar en Betel y en Dan voy a levantar altares. Dios dice, me adorarán solamente a mí. ¿Qué hace Jeroboam? Levanta becerros. Dios dice, tendrán fiestas en las que celebrarán diferentes cosas. Una de ellas, la fiesta de las enramadas. ¿Qué hace Jeroboam? Me invento mi propia fiesta. Dios dice, el único pueblo, la única tribu que me servirá como ministros, como sacerdotes, será la tribu de Leví. ¿Qué hace Jeroboam? Contrata a cualquier persona y lo establece como sacerdote. En esencia, forma una secta, si lo pudiera llamar de alguna manera, forma un reino sacerdotal totalmente impuro, impío, que no tenía nada que ver con el diseño de Dios. Esta etapa es una etapa oscura. Al leer de nuevo los libros de Reyes, de Crónicas, vemos como rey tras rey tras rey hacen lo malo ante los ojos de Dios. Se levantaron diferentes lugares de adoración, se adoraba todo tipo de cosas. Algunos de estos reyes, usted dice, ¿cuándo llegaron a esta condición? Algunos de estos reyes adoraban a dioses como Moloch, adoraban sacrificando a sus hijos, se los presentaban en altares. Era una cosa que estaba absoluta y totalmente lejos del corazón de Dios, y este era el pueblo de Israel. Se levantaron hombres que lideraban espiritualmente y los llevaban a adorar lo oculto. Sin embargo, hay hombres en cada generación que Dios levanta para hacer la diferencia, y yo creo y tengo en mi espíritu esta sensación de lo que sucedió en nuestro retiro, porque allí Dios marcó a decenas y decenas de muchachos, tomaron decisiones específicas de adorar a Dios, de consagrarse, de servirle a Dios, de leer la palabra de Dios, y creo que estos son los que van a marcar esta generación. No desecho lo que hacen los adultos en ningún momento. En esencia, entonces, estableció un sistema religioso paralelo para agradar al pueblo y facilitar la vida de pecado y de idolatría. Quiero, por favor, hacer énfasis en esto. Se levantó un sistema religioso paralelo para agradar al pueblo y facilitar su vida de pecado y de idolatría. Es en esta tarde, iglesia, que yo quisiera plantearte una pregunta. ¿Estaremos viviendo tiempos como estos nuevamente? ¿Será que estamos haciendo y levantando, o por lo menos en esta generación se estarán levantando ministerios que soban a la gente y a su pecado? ¿Será que se estarán levantando ministerios donde ya no se predica la palabra, sino se predica simplemente de libros o de métodos humanos? ¿Será que inclusive estaremos cantando canciones que están bien lejos del corazón de Dios? ¿Qué más estaremos haciendo diferente? Porque quiero decirte, esta historia se repite una y otra vez y otra vez y otra vez hasta nuestros tiempos. Pido a Dios que nunca nos desviemos de su palabra, que lo que Dios puso en el corazón respecto a este ministerio de responder bíblicamente a la vida permanezca, aunque yo no esté aquí, aunque vengan después de mí muchos otros, que nunca, 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 nunca nos apartemos hasta que Jesucristo regrese. La fidelidad tuya tiene que ser a la palabra de Dios, no a un logotipo. La fidelidad tuya tiene que ser a lo que dice la Biblia y no a lo que dice un hombre. Pero me impresiona mucho, iglesia, me impresiona mucho cómo a veces las personas se ofenden porque alguien habla en contra de su pastor, pero no se ofenden si hablan mal de Jesús. Este es el tiempo en el que tenemos más que nunca que regresar a la palabra de Dios. No debería ser opcional para un creyente leer, meditar, estudiar, memorizar la palabra de Dios, y necesito que alguien diga algo allí, por favor. Es urgente, es urgente. Así que hoy quiero instarte una vez más, debemos ser prudentes respecto a lo que vemos, escuchamos y aún de quién aprendemos. Pidamos a Dios el testimonio para no ser engañados, para que no nos alejemos de su casa, adorándole desde nuestra comodidad. Jeroboam se levanta al frente del pueblo y le dice, ¿sabes qué?
es que es demasiado difícil para ustedes ir a Jerusalén. Y se le olvidó un pequeño detalle, que Dios dijo que tenían que ir allá. ¿Sabes qué? Es que está lloviendo mucho, mejor vamos por internet hoy. Es un paralelo. Pero el problema es cuando tú dices, y no le hablo a ustedes, le hablo con mucho amor a los que están fuera, es cuando tú te convences de que tú estás viviendo vida de iglesia con un televisor. No es así. Lo que quisiera plantearte es que estamos levantando lamentablemente una generación que es cómoda y que tenemos que hacer la iglesia para que les convenga y para que les sea más sencillo. Quiero decirte que está muy lejos del corazón de Dios. Nosotros no somos, nosotros mejor, somos los que nos tenemos que amoldar al corazón de Dios y no Dios y su iglesia a como a nosotros nos convenga o nos guste. Y yo quiero decirte, hay tanto lugar, yo no sé si llamarlo iglesia, con mucho respeto lo digo, hay tanto lugar repleto de personas que lo único que quieren es escuchar lo que les conviene. Y miren lo que el Espíritu Santo nos decía allí. Jeroboam lo que hizo fue levantar un sistema religioso paralelo para poder hacer más sencillo la idolatría y el pecado del pueblo. Por esa razón me conmovió tanto cuando se hicieron llamados en el retiro y pasaban los jóvenes arrodillados delante de Dios llorando, arrepintiéndose. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste delante de Dios llorando y diciendo, ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento por lo que hay en mi corazón, me arrepiento por mis obras, me arrepiento por mi apatía, me arrepiento por lo que estoy haciendo. Creo que esos son los mensajes y las predicaciones que escuchamos. Ya basta de la motivación, ya basta de cómo puedes lograrlo mejor, cómo puede Dios hacer los sueños realidad. ¿Sabes algo? Lo que deberíamos pensar es cómo puedo yo más parecerme a Cristo, cómo puedo morir más cada día. Gracias a Dios que en cada generación se levanta alguien. En cada generación Dios tiene un remanente. En cada generación Dios marca a alguien que se levanta a proclamar sus diseños. Hay alguien que hace la diferencia y ese es el punto número 2. En toda esta etapa oscura, Dios levanta a alguien, a un remanente, a gente que busca, que desea agradarle con todo el corazón. Hombres, mujeres piadosas que desean levantar el nombre de Dios y volver a Él. Y uno de ellos fue alguien del cual hablamos en el campamento, un hombre llamado Josías. Muchachos, ¿cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar? 8. Ya aprendieron. 8 años. Segundo de Reyes 22, 1 y 2 dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías, escucha este verso 2 tan espectacular. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. ¿Usted cree que sería posible que se escribiera algún libro donde dijeran, y Pedro, y Juan, y Andrés, y Susana, y Raquel, hicieron lo que le agradaba al Señor y no se desviaron ni a izquierda ni a derecha? ¡Qué lindo que se escriba esto de nosotros! Este era un niño de 8 años. Y hay algo que quiero decirte en este día. Si tú lees el libro de Reyes, el libro de Crónicas, una vez más lo reitero, Dios evalúa el reinado de cada uno de estos hombres comparándolo con David o con Jeroboam. Ya vimos lo que hizo Jeroboam. Jeroboam hizo ir al pueblo a pecar, a ser idólatra y a levantar tabernáculos y a levantar altares paganos. En tanto David, a pesar de su pecado personal, siempre llevó a la nación a adorar a Dios. Por esa razón, siempre evalúa a Dios, o hizo lo que hizo Jeroboam o hizo lo que hizo David. Me llama mucho la atención que respecto a Josías, Dios dice lo siguiente, y anduvo en los pasos de su antepasado David. Es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque, ¿sabe algo? Josías no tuvo buen ejemplo de su abuelo y no tuvo buen ejemplo de su padre.
Mire por un instante lo que dice Segunda de Reyes 21, 1 y 2. Manasés, el abuelo, tenía 12 años, también un adolescente, cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por el paso de los israelitas. Ahora, ¿qué dice de su papá? Segunda de Reyes 21, 19, 22. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Harús de Jotba. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como su padre Manasés, y siguió el ejemplo de su padre al rendirle culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de los antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Josías saltó esa maldición que venía de su papá y de su abuelo. Y en este día yo creo que hay alguien en este lugar, y yo creo que en el campamento hubo jóvenes que dijeron, ¿sabes algo? Yo voy a llevar una vida que es diferente a lo que mis abuelos hicieron, a lo que mis padres hicieron. Ojalá que usted no sea un Manasés en la vida de sus hijos ni de sus abuelos, que usted sea un Josías. Yo voy a rendir culto a Dios, voy a regresar a Dios y voy a hacer todo lo que Él desea que en su corazón esté hacia mi vida. Lo que te quiero decir es que este niño con su corta edad tomó decisiones. Las vamos a estudiar esta semana y la semana siguiente. Hubiese sido más sencillo seguir el ejemplo de sus papás. Hubiese sido más sencillo seguir el ejemplo de su abuelo. Porque una de las cosas que hicimos bastante énfasis es que va a ser duro vivir una vida consagrada para Dios. ¿Por qué duro? Jesús lo dijo. El camino que va al infierno es ancho, pero la senda de la eternidad, la que va al cielo, es un camino angosto. Se los he dicho anteriormente y hoy se lo reitero. Uno de mis mentores me dice, Miami es uno de los lugares más sencillos para irse al infierno. Hay pecado por todo lugar. La cultura te empuja. Tus amigos te empujan. Pero bendito Dios, que existen hombres y mujeres en cada generación, y yo estoy creyendo que estoy al frente de muchos de ellos que dicen, yo no voy a vivir de esa manera, voy a vivir de una forma diferente, me voy a consagrar a Dios, voy a leer la Biblia más, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a servir más en la casa de Dios, voy a evangelizar más. Nos inspira mi esposa y a mí una mujer que yo creo que tiene como unos 4 meses en esta casa espiritual. Todos los domingos trae por lo menos 2 invitados, 2, 3, 4 invitados algunos fines de semana. Digo, qué pasión por el evangelismo, qué pasión para que la gente no se pierda. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien, iglesia? No dejes que tu fe sea pública simplemente en este ambiente, que tu fe sea pública en el público. No sé si me estoy haciendo entender. Aquí es muy sencillo. Bueno, para algunos no es sencillo, pero levantar las manos es fácil acá adentro. Pero ¿qué sucede en el trabajo? ¿Qué sucede en el estudio? ¿Qué sucede allí en medio de tu familia? Allí es donde más valientes debemos ser. Allí es donde más debemos testificar con nuestra vida que Dios es real. Que en esta generación también es relevante la palabra de Dios. También continúa siendo viva y eficaz. Sirve para tu vida, te renueva la mente, te sana, te lleva a nuevos niveles de espiritualidad. No simplemente de una prosperidad barata. Por favor, iglesia, recuerda, no hay entierros con trasteo. Lo digo en un modo que no sea tan colombiano. No hay entierros con mudanzas. Muchachos, ¿ustedes se acuerdan que les dije que en verdad no se sabía quién era el más viejo en el campamento? ¿Se acuerdan que se los dije? Levanten su mano si se acuerdan. ¿Por qué se los dije? Porque yo le decía que la gente piensa, tiene esta mala idea de que yo me comprometo más adelante con Dios. Y de manera especial sucede con los jóvenes. Y yo les decía, ¿sabe que la realidad es que en medio de nosotros no se sabe cuál es el más viejo?
Y le dije, sí, mire, tal vez aquel pastor quizás tiene 58, aquel 60, yo tengo 52 y ustedes tienen 15 y ustedes piensan que somos más viejos que ustedes. Pero la realidad es que pueda que yo a mis 52 vaya a vivir 90 y tú a tus 14 vayas a vivir 16 años. Eres más viejo que yo. Y no sé si se dieron cuenta, pero hace un par de días, un futbolista de 28 años, casado hace 12 días, con su hermano de 26, se estrelló en un Lamborghini y murieron. No era tan joven como parecía. ¿Me están metiendo susto? No, pero si sirve de algo, qué bueno. Más que susto es reverencia por Dios. Es consagración a Dios. Es que entiendas que no tienes la vida comprada, iglesia, y aquellas personas que me escuchan. ¿Y qué quita? ¿Y qué impide que no puedas morir en 2 o 3 días? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué va a suceder contigo? Esa es la realidad que nosotros necesitamos tener en nuestra mente. Vivir con la claridad que la muerte es inminente o que Jesús regresa, pero a la vez planeando como si Él regresara en 200 o 300 años. Esa es la clave, ese es el balance. Vivir consagrado, vivir entregado a Dios donde quiera que Él te haya puesto. Parte de lo que Josías hizo fue muy importante. ¿Y qué fue? En su reinado él encontró que el templo donde Dios había dicho que se tenía que adorar estaba destruido. Segunda de Reyes 22, 3 y 5 dice, durante el año 18 de su reinado, del reinado de Josías, envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulán, secretario de la corte. Le dijo, ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía ese dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que reparan el templo. ¿Qué quiero enfatizar aquí? Nos dice el primer verso que este fue un hombre, un niño desde su corta edad que agradó a Dios en todas las cosas que hizo. Y parte de la asignación que tuvo entonces fue la reconstrucción del templo. Y esto nos lleva al punto número 3, que yo lo he denominado un error muy costoso. Acompáñame con su imaginación por un momento. El templo está en ruinas. Los muebles que Dios había establecido estaban en ruinas. El lugar santo, el lugar santísimo, todo estaba dañado. Todo estaba destruido. Y no sé si en algún instante usted quizás haya visto la renovación de una de estas casas que alguien compra, que parece que las hubieran acabado por dentro, o quizás una inundación o un incendio, algo que está totalmente destruido, y entra un grupo de constructores y primero que es lo que empiezan a sacar, toda la basura, todos los escombros. Y están en ese proceso de reconstruir el templo, y entonces en Segunda de Reyes 22, 8 al 11 y el verso 13 nos dice lo siguiente. Safán, este hombre que Josías había enviado, tiene una conversación con el sumo sacerdote, y él le dice, el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, el secretario de la corte, en medio de arreglar todas las cosas, en medio de sacar toda la basura, en medio de remover los escombros, en medio de toda la basura, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Y Safán fue a ver al rey y le informó, tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también le dijo al rey, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Por favor, iglesia, acompáñame en esto. Están en medio de la reconstrucción, déjenme hablarlos en términos contemporáneos. Están en medio de la reconstrucción, de la remodelación de la iglesia, porque había venido un huracán y estaba totalmente perdido, estaba todo dañado. Y en medio de todo eso, el general contractor viene, y entonces el pastor de la iglesia dice, mire, ya removimos toda la basura, ya removimos los escombros, y en medio de todo eso nos encontramos este libro. ¿Alguien me sigue? Nos encontramos este libro, lléveselo al rey, por favor.
Dice entonces que Safán fue delante del rey, le leyó el pergamino, le leyó el libro de la ley. Y mire lo que dice el verso 11. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, se rasgó sus ropas en señal de desesperación. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. La Biblia, la ley, estaba perdida en el templo. No había quien la leyera. No había quien la predicara, no había quien la proclamara. Y por esa razón este muchacho, con desesperación, ¿qué hace? Se rompe las vestiduras y dice, esto es más urgente que cualquier otra cosa. Si esto es lo que dice Dios que nosotros debemos hacer, estamos muy lejos. Mi pregunta es si estará sucediendo eso en muchos lugares los domingos en la mañana. Mi pregunta es cómo se ha normalizado tanta cosa en la iglesia. Mi pregunta es cómo ya no hay problema con abortar dentro de la iglesia, con asesinar dentro de la iglesia, con tener cualquier tipo de identidad que tú escoges dentro de la iglesia, con robar, con adulterar, con ser chismoso, con ser peleoso, con todo el pecado se ha normalizado. Porque pareciera que no hay gente que se levante a decir lo que el libro dice es esto. La pregunta que quisiera plantear es ¿cómo lideraban los sacerdotes si el libro estaba perdido? ¿A quién servían los reyes? ¿La voluntad de quién se hacía? Si el libro no estaba presente en ninguna de esas actividades. Escúchame por un momento, iglesia. Era tan clara la ausencia del libro de la ley que no hubo uno que se levantara a decirle a Jeroboam, regreso a Jeroboam por un momento, ¡Ey! ¿Cómo que vas a levantar altares en Betel y en Dan si es en Jerusalén donde dice el libro que tenemos que ir? ¿Cómo que vas a levantar becerros si dice el libro, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo ni en la tierra? ¡Ey! ¿Cómo que vas a levantar sacerdotes de cualquier raza, de cualquier tribu, si la Biblia dice que son los levitas? ¿Por qué nadie habló? Porque se habían olvidado del libro de la ley. Quizás en este día alguien dice, pastor, pero yo tengo la Biblia en el teléfono. También tu cuenta de banco y están sobregirada. No todos, perdón. ¿Será que estamos viviendo esos tiempos de nuevo, iglesia? Un estudio realizado por The American Worldview Inventory en el año 2022, escúchame con atención por favor, mostró un estudio realizado en los Estados Unidos a los pastores. Mostró que solo el 37% de los pastores cristianos en los Estados Unidos sostienen una cosmovisión bíblica completa. Es decir, solo el 37% de los pastores dicen que la Biblia es inerrante y que es la verdad de Dios. Y tú andas recibiendo mensajes de todos lados y, ay, mira esto tan bueno, buenísimo. Yo lo que te digo es, necesitas tener Biblia adentro para que el mensaje que tú escuchas diga, este es un hombre de Dios, esto es bíblico. Y que no estés simplemente consumiendo cualquier cosa y siendo desviado por tu inmadurez. No te hablo a ti específicamente, pero a cualquiera que el Espíritu Santo le esté hablando. Necesitas crecer en la palabra de Dios. ¿Quién te hace pensar que todo lo que yo digo es cierto? Solamente el Espíritu Santo que te da el testimonio y la Biblia que tú tienes en la cabeza y dice, ese es un hombre de Dios verdadero.
Pero es que, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Les es muy difícil ir a Jerusalén. Déjame, te lo pongo más sencillo. ¿Sabes qué? No necesitas sacrificarte para adorar a Dios. ¿Sabes qué? ¿Para qué te vas a poner a indisponerte? Yo te lo traigo aquí más sencillo. ¿A qué se me parece eso? No importa cómo tú vivas, Dios te ama. No, quiero decirte que la Biblia dice que la ira de Dios está todo el día en contra del pecador. Y te invitaron hoy por primera vez. Buenas tardes. Pero es bueno, esta es una de muchas iglesias que predican la Biblia. Esto es lo que está supuesto a predicar el púlpito. No, no hable la boquita que viene el avioncito a hablar, no. Y que toca quitarle los bigotes porque ya tan grande que está ahí todavía con el avioncito. No, amado, no, amada. Vamos a levantar una generación de discípulos que están, mire. Al final del retiro, después de que Shannon había predicado respecto a la consagración, a la vida en pureza, había hablado de su testimonio, hizo un llamado para que los jóvenes que quisieran tomaran la decisión de vivir en pureza, en santidad, porque tuvimos que sacar, como siempre, mucho demonio. Pasan aquellos que toman esa decisión y estando en medio de ese ambiente, Dios me habla y me dice, en medio de ellos, hay jóvenes que me van a servir a mí de tiempo completo. En medio de ellos hay misioneros, en medio de ellos hay ministros. Y les hablo, les digo, miren, Dios me está hablando esto. Y si acaso en medio de nosotros hay personas que Dios les ha hablado, que entienden que le van a servir de tiempo completo a Dios, yo quiero orar por ustedes, les dije ese momento. Y se levantaron un montón. Y les dije, espere, porque creo que no me están entendiendo muy bien, les voy a aclarar a qué me refiero. Les voy a aclarar que la Biblia dice que en los últimos tiempos a esta generación nos van a perseguir. Les voy a aclarar, la semana pasada uno de mis mentores me mandaba un video de cómo decapitan, literalmente un video aterrador, simplemente a la gente por decir que son seguidores de Jesús, literalmente espada, le van tomando la cabeza. Ese es el tipo de fe que vive mucha gente y nosotros acá, está lloviendo, hoy no voy. Hoy estuvo muy brusco el pastor. Les recordé cómo después de la muerte de Judas y ahora incluyendo al apóstol Pablo, de los 12, 11 murieron asesinados y solo Juan murió de muerte natural. Aserrados, acuchillados, crucificados. Porque eso es lo que nos espera. Y aún así, muchos de ellos se quedaron al frente. Y le pedí yo a Dios ese día que nos diera los recursos en el momento en el que empiecen a venir a decir, el Señor me habló que tengo que ir a Afganistán. ¿A dónde? Le dirá la mamá y a dónde le dirá el papá. Pero el problema es que si Dios le dice, ahí como que es que me lo volvieron fanático. Y si Dios le habla a tu hijo o a tu hija que tiene que ir a otra nación, porque es muy sencillo que lo llame a uno en Miami. Oh, Señor, llévame a Bal Harbour, Padre. Yo estableceré tu gloria en Coral Gables. Me llegaba otro video ayer en una iglesita por el tamaño en África, sin techo, en medio de un aguacero, y seguía el hombre predicándome y la gente allí sentadita. ¡Qué hambre de Dios! Y posiblemente, iglesia, estamos viviendo en tiempos como los de Jeroboam. Y es por esa razón que en este día, una vez más, definitivamente parezco papá. ¿Otra vez le tengo que decir? Sí. Una vez más, te quiero invitar
a leer la palabra de Dios. No te conformes con lo que otro lee, con lo que otro prepara, con lo que otro enseña. Sobre todo entiende que vivimos en tiempos difíciles donde cualquiera en las plataformas sociales, cualquiera se pone a predicar todo tipo de barbaridades y tú estás diciendo, ay, sí, mira lo que dice la Biblia. Créame, me llega gente que dice, ay, pastor, sí sabía que no sé qué. Y yo, ¿tú de dónde sacaste eso? De Facebook. Ayúdala, Padre. Diga conmigo, Jesús dijo. Mateo 24, 10, 13. Hablando de los últimos tiempos, Jesús dijo, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Le hablo a presencia viva, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Será salvo. El que se mantenga como firme. El que se mantenga firme. El que se mantenga firme. Que tu fe sea firme, que tus convicciones sean firmes. Que lo que posteas sea firme y concordante, coherente con la palabra de Dios. Que lo que consumas sea coherente con la palabra de Dios. Que como te vistas sea coherente con la palabra de Dios. Que lo que veas sea coherente con la palabra de Dios. ¿Me estás volviendo en un religioso? No, en un cristiano consagrado. En un discípulo de Jesucristo. Y el apóstol Pedro quizás nos da una de las descripciones más claras de muchas congregaciones en estos tiempos. Y por favor, lo único que yo estoy haciendo con una enseñanza como esta es colocando el estándar sobre el cual se debe medir todo lo que se hace en esta casa. Y ese estándar es esta palabra. Yo no soy el indicado a llamar a decir que fulano está haciendo incorrecto, sutano está haciendo lo otro. No, sí hablaré de personas que hablen en contra de esto y no lo hablaré públicamente, lo hablaré con ellos, como ya me ha tocado hacerlo. Porque allí, ustedes lo van a leer en un momento, el nombre de la iglesia y el nombre de Jesucristo se mancha por decisiones personales. Mire lo que dice el apóstol Pedro. En Israel hubo también falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con astucia y herejías destructivas, hasta negarán al Señor quien los compró. Usted sabe que de los pastores más famosos para la generación, para los Gen Z, hoy día se levantan en su púlpito a decir, es que no hay confianza de que esto en su totalidad sea la palabra de Dios. Y sus iglesias están repletas. Y uno de ellos en su última conferencia de matrimonios se trajo a dos personas del mismo sexo para hablarle a los matrimonios de la iglesia, para enseñarles a los matrimonios de la iglesia. Leí el caso de una mujer de esa congregación que decía, vino a hablar con el pastor a decirle, vea pastor, yo necesito que usted haga algo. Mi marido de 12 años se separó y ahora está asistiendo con su nuevo marido a la iglesia. Y ustedes ya lo tienen sirviendo y yo tengo que venir aquí con mis hijos y verlos. Volvamos a la Biblia. Volvamos a lo que Dios dice, a lo que Jesús dijo. Ama a la Biblia más que a la cultura, por favor, iglesia. Ama a la Biblia y a su palabra más de lo que tus amigos dicen o a lo que se te haga que es popular. El apóstol Pedro dice, ellos les enseñarán con astucia, herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Ya ahí está claro hacia dónde van. Escúchame, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Esto como que no debería estar escrito en la Biblia.
¿Por qué? Porque uno dice, si hay este tipo de gente, pues no, que bueno, nadie lo va a seguir. No, pero el apóstol Pedro, ¿qué dice? ¿Que cuántos lo van a seguir? ¿Por qué? Porque no leen, porque no disciernen. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿No es lo que está pasando con la iglesia? ¿No es lo que están diciendo por todos lados? ¿Que somos igual de corruptos que los de la calle y los del mundo? ¿Que nos divorciamos igual o más que los del mundo? ¿Que se consume más pornografía entre los de la iglesia que en los de afuera? ¿No es lo que están diciendo? Lo triste es cuando es cierto. Estaba tratando de hacer años atrás una negociación para alquilar un venue, un lugar para hacer una conferencia. Y el hombre que me atendía se veía que estaba molesto. Pero yo decía que estaba molesto. Se veía que estaba bravo, molesto. Y cuando se enteró que era para la iglesia, peor. Una iglesia, peor. Y yo llamo a la persona que me lo recomendó y le dije, hey, esta persona se ve que está molesta. Yo no sé qué le pasa, pero cuando le dije que era para un tema de iglesia, peor se puso. Me dijo, es que él está muy resentido con la iglesia. Le dije, ¿por qué? Me dice él como gerente del hotel. Todos los años tiene que tener ahí en su hotel la conferencia más importante de venta de libros y de música. Y coincide que el tiempo del año de mayor consumo de pornografía es la semana cuando están en ese evento. Entenderás en la época en la que no estaba en el internet, estaba ya en los canales de televisión de los hoteles. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Sabes, aquí en medio de nosotros seguramente hay gente que fue abusada financieramente. Reuniones con 4, 5, 6 ofrendas especiales. Haga un pacto para que Dios haga. Como pastor te pido perdón. Te pido perdón por el maltrato espiritual, por el abuso espiritual, por la manipulación. Debes honrar al hombre de Dios. Por eso sácame el perro. Debes honrar al hombre de Dios. Ven y prepárame la comida. Te pido perdón por eso. Pero de igual manera quiero decirte, tú tienes responsabilidad. Tú tienes responsabilidad. Te dejaste abusar. Pero me estás pidiendo perdón o regañándome, las dos. ¿Por qué? Hey, pastor, ¿sabe qué? ¿Me pudiera mostrar en la Biblia dónde está eso que usted me está pidiendo que yo haga? No con un corazón rebelde, sino con la obra del Espíritu Santo que te dice, ¿sabes qué? No es correcto. Yo no sé si me estoy comunicando. Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Estoy tratando de desbordar mi corazón para que no sean engañados ni ustedes ni sus familias. Él no falla. Él no cambia. Él es el único perfecto. Al cerrar te digo, iglesia, en este día, te recuerdo el título de la enseñanza de hoy. En esta serie que se llama, estás escuchando, el título
del día de hoy no se te olvide. Que no se te olvide lo que se le olvidó al pueblo de Israel. En algún momento el libro se perdió en medio de todo lo que hacían. Que no se te olvide leer la Biblia, que no se te olvide meditar en ella, que no se te olvide memorizarla, que no se te olvide que ella es la verdad, que no se te olvide que ella es la voluntad escrita de Dios. No es opcional. No es opcional, iglesia. Y es mi anhelo que en algunos años, si acaso Jesús no viene antes y ya no estamos nosotros caminando por acá, ni tú ni yo, que alguien pueda decir de nosotros lo que el Espíritu Santo dejó escrito de Josías. Segunda de Reyes 23-25 dice: nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Que se diga eso de nosotros, iglesia. Que se diga eso de nosotros. Yo quiero bendecirte en este día. Quiero orar por ti. Y quiero pedirle a Dios, de manera especial, se lo tuve que decir claramente a los jóvenes. No es mi anhelo que ellos vivan de campamento en campamento en campamento para que estén en fuego por Dios. Se los advertí. Lo que pasa es que no somos morbosos, pero me encantaría tanto mostrarles la cara de cómo se ponen cuando los del lado empiezan a manifestarse y le empiezan a salir demonios. Y les advertí algo, que por si se les olvidó en 4 días, se lo vuelvo a decir. Jesús dijo: cuando un demonio es expulsado de una persona, anda por lugares desérticos, buscando en dónde descansar. Y de repente regresa a su casa y si se la encuentra vacía. No dijo Jesús que regresa con él, sino que regresa con 7 peores si la condición de esa persona es peor que al principio. Padres, ¿cuál es el ambiente espiritual que se está levantando en sus casas? Nosotros siempre amaremos a sus hijos y les serviremos y les ministraremos, y si hay que liberarlos una vez más lo haremos. Pero ¿y tú? ¿Pero y tú? ¿Qué estás haciendo tú por ellos? ¿O piensas que con $400 que pagas, gracias por pagarlos, ya listo, que se encarguen allá y con $400 me lo traen nuevo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por un mes? ¿Por las vacaciones ahorita que van a estar solos en la casa? Amados, no perdamos a nuestros hijos por nuestro descuido. Leamos la palabra con ellos, oremos con ellos. Hagamos lo que sea necesario para que lo que hemos orado muchas veces se cumpla, que no sean parte de las estadísticas de gente que simplemente hizo mal a una generación. Déjame volver a leer ese versículo porque me parece muy poderoso. Nunca antes hubo un rey como Josías. Imagina por un momento en 40 años que ya no estemos por acá, si Jesús no ha venido, que diga eso. Nunca antes hubo un creyente como Manuel, que se volviera al Señor con todo su corazón. Nunca antes hubo nadie como Cecilia, nunca antes hubo nadie como Sonia, nunca antes hubo nadie como Pablo, como Pedro, como Juan, como te llames, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las palabras de la Biblia. Esos son los estándares que nosotros necesitamos. Yo quiero inspirarte, y de manera especial se lo digo a algunas personas.
No creas que ya terminaste tu camino de la fe. No creas que ya llegaste al nivel de madurez. No creas que ya sabes todo lo que sabes de la Biblia. No creas que ya has adorado todo lo que tienes que adorar. No creas que ya serviste todos los que tenías que servir. Hay mucho por hacer. Hay mucha gente por rescatar. Hay mucha gente por evangelizar. Hay mucha gente por restaurar. Hay muchos por ser reconciliados con el Padre Celestial. Y tú estás en la agenda de Dios. Ponte en pie, iglesia, por favor. Y si vamos a darle un aplauso a Dios, démoselo con toda fuerza. Y si alguien te pregunta, si tu amigo o tu amiga que invitaste hoy te pregunta, ¿y ese señor estaba bravo? Dile, no, es que él es apasionado. Y entonces él te pregunta, ¿y por qué? Porque es que la Biblia dice que los pastores tendrán que dar cuenta del alma de los que le siguieron. Yo quiero presentarme delante del Señor a decirles, Padre, les dije. Yo se los dije. ¿Se acuerdan las mamás? ¿Qué es lo que decía? ¡Le dije! Padre, yo les dije. Padre, los inspiré a leer la Biblia. Yo quiero presentarme delante del Señor. Decir, Señor, yo me vacié por completo. Y entiende, esta enseñanza no tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi responsabilidad. El fuego, la pasión. Tú sabes que el pastor invitado, yo no sé a cuántos campamentos va por toda la nación. Y que me desmientan los muchachos aquí, lo que dijo. Me dice, me invitan, ¿por qué? Porque Dios lo está usando de una manera impresionante. Y en la prédica se voltea y me dice, pastor, este es el primer campamento de jóvenes en el cual yo voy, donde el pastor presidente y su esposa están presentes. ¿Tú piensas que solo son palabras que a mí me duele esta generación? No. Pero espero que te duela tanto a ti como a mí. Como a los voluntarios que pagan para ir a servir. No desperdicies lo que Dios hizo en tus hijos. Si alguno está acá y dice, me están hablando y hablando del retiro y no tengo hijos. ¿Algún día los tendrás? O si no, amigos, amigas, si acaso no, abre tus ojos. Más del 70% de los que fueron están sin papá en la casa. Se necesitan figuras paternas. Señor Dios de los cielos, te doy gracias en este día. Y yo te ruego, Señor, que no se nos olvide. Que no se nos olvide la trascendencia, Señor, la infalibilidad de la Biblia, Señor, la inerrancia de la Biblia, Señor. Que no se nos olvide, Dios Todopoderoso, que es tu voluntad escrita, Señor, que esta casa se levante y aún los que han de venir se levanten, Señor, para responder bíblicamente a la vida, no simplemente opiniones humanas, Señor. Que crezcamos en discípulos de Jesucristo, que crezcamos, Dios Todopoderoso, en hombres y mujeres consagrados, apartados, para hacer diferencia en las naciones de la tierra. Esta misma palabra que he predicado el día de hoy nos indica que toda la humanidad ha estado separada de Dios. Y Jesús nos dejó saber que existen solamente dos destinos a los cuales los seres humanos irán después de que mueran. Jesús habló mucho más del infierno que del cielo. Nos habló que existen diferentes niveles de castigo por la maldad del ser humano. Nos habló que existía un plan del Padre Celestial para enviarlo a Él mismo. Y por su voluntad Jesús descendió a la tierra. Se convirtió en un hombre y vivió una vida libre de pecado a pesar de ser 100% hombre.
La Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Debido a eso, desde la antigüedad, en el libro que estamos hablando el día de hoy, y los altares que se levantaron, que eran falsos, era porque existía un altar verdadero en el cual Dios había dicho: se tiene que matar a un becerro perfecto, a un cordero puro, perfecto, sin manchas, para limpiar el pecado del pueblo de Israel. Año tras año se tenía que hacer lo mismo para que el pueblo estuviera en paz con Dios. Después de los profetas se presenta un silencio estruendoso. Pareciera paradójico decir eso. Por más de 400 años no hay un hombre, una mujer que hable de Dios. Y de repente aparece en escena un hombre que la Biblia dice de él que es la voz del que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Un hombre llamado Juan el Bautista, llamando al pueblo a regresar a Dios, a convertirse de su maldad. Y en un día muy particular, su primo Jesús aparece bajando allí cerca del Jordán. Y la primera declaración pública de Juan respecto a Jesús, por lo menos es lo que entiendo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso, iglesia? El libro de Hebreos nos dice que al venir Jesús, morir, ser sacrificado y resucitar, ya no necesitamos continuar matando becerros o corderos año en año, como si no existiera paga por el pecado, porque por una sola vez y para siempre Jesucristo pagó ese pecado. En este día, me dirijo a esas personas que no tienen conciencia ni memoria, quizás voy a usar esa palabra, que no tienen memoria, que no tienen un recuerdo de haber tomado una decisión personal por Jesucristo después de escuchar palabras como estas. Entendiendo que Él vino a la tierra para borrar tu pecado y mi pecado. Que no hay manera, por más que tú te esfuerces, de estar en paz con Dios, sino a través de lo que hizo Jesús. Por esa razón Jesús al morir gritó: tetelestai, la deuda está paga. ¿Cuál deuda? La deuda que tú y yo teníamos con el pecado. Esto no se trata de una religión. Esto no se trata de si te bautizaron cuando pequeñito o si hiciste la confirmación o en quién has creído, en Buda, en lo que sea. Esto se trata de un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo fue el único ser humano que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a Dios el Padre si no es a través de mí. En este día, si nunca has tomado una decisión personal por Jesucristo, no por una iglesia, no por una congregación, por Jesucristo, entendiendo que estás separado de Dios a pesar de tu bondad, que necesitas reconocer que eres un pecador, arrepentirte e invitar a Jesús para que sea tu Salvador y tu Señor. Si estás consciente de eso, la Biblia dice que cuando tú tomas una decisión como eso, creyendo en el corazón, confesándolo con la boca, eres salvo. ¿Qué significa eso? Tus pecados son perdonados y tienes la seguridad y la certeza de cuál será tu destino eterno. En el instante en el que mueras, dice la Biblia, que estar ausente del cuerpo es estar presente delante del Señor. Si en medio de nosotros o a través del internet hay personas que nunca han tomado una decisión personal por Jesucristo, yo quisiera pedirte que me des el honor, el privilegio de dirigirte en esta oración que cambiará tu destino eterno, de separación a comunión, a restitución, a restauración, a reconciliación con Cristo Jesús. Si hay alguien en este lugar que nunca haya tomado esa decisión y la quiera tomar en este día, yo quiero pedirte que me dejes ver tu mano por un instante. Quiero orar contigo y orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ayúdame con las luces. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ayúdame con las luces, por favor, que no veo muy bien. Déjenme ver su manito levantada, por favor, por un momento. Quiero pedirles si pueden venir acá por un instante. Yo quisiera orar con ustedes, las personas que levantaron su mano. Yo sé que hay más personas en esta mañana en este lugar. Déjenme ver su mano o venga acá al frente. Permítame orar por usted un momento. Vamos, iglesia, vamos a celebrar lo que el Señor está haciendo en este día. No vas a estar sola, ya viene alguien para estar contigo. Acompáñala acá, mamá.
Vengan, 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 vengan. Hoy es día de salvación, día de reconciliación. Estaba ayer en Colombia, tuve que ir a hacer una boda y hablaba con el taxista. Ustedes saben que los taxistas no tienen escapatoria. Y a veces se ha convencido a la gente de que cuando mueren no va a pasar nada, se van a convertir en tierra o cosas como estas, o van a reencarnar. Y yo le decía, hay un problema. Yo te acabo de hablar, le hablé como 30 minutos porque el camino era largo. Yo te acabo de hablar como por 30 minutos. Hay un problema. Si tú estás en lo correcto y me voy a convertir en nada o en piedras, pues no perdí nada. Pero el problema es si yo tengo la razón y tú vas a estar por la eternidad en el infierno. Me dijo, uy, no había pensado eso. Este día le hablo a alguien que está en este lugar. Quizás eres muy racional. Y quizás piensas que no hay algo tan bueno para que lo den gratis. No juegues a la ruleta. No juegues con los chances. Hoy es día de salvación. Si hay alguien más en este lugar, quiero pedirle por última vez, si puede venir a este lugar, quiero orar con ustedes por un momento más. Ven, mi amor, gracias, gracias, gracias por estar acá. Gracias, gracias. ¿Podemos adorar un segundo? Te lo entrego todo. Si aún deseas pasar en medio de la canción, ven por un instante. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida ¿Pueden venir aquí? en este corazón. Por el gozo que encuentro al rendir todo entero, si es el Rey que todo entregó. Por la paz que das, en quebranto y en dolor, por tu fiel gracia es, que por siempre yo diré, te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Señor, gracias Dios. Quisiera pedirle a ustedes que están al frente, decirles que todo lo que hacemos acá lo hacemos para este momento. Este
Este es un momento que cambiará sus vidas para siempre. Les transformará. Yo les doy mi palabra. Sucedió conmigo hace muchos años. No les puedo prometer que se acabarán los problemas, pero sí les puedo prometer que alguien, el Espíritu de Dios, estará con ustedes en todo instante y en todo momento. Él les acompañará. Algún día alguien daba un ejemplo tan claro y decía, seguramente algún día usted ha tenido que ir al doctor, y cuando uno va al doctor solo se le hace que los 45, 50, 70 minutos que uno pasa allí son un montón. Pero si uno va acompañado de alguien, el tiempo pasa más rápido. Ustedes no estarán solos. El Espíritu Santo estará con ustedes. Quiero pedirle a mi esposa si les puede dirigir en una oración, la oración más importante que ustedes harán. Es hermoso ver lágrimas en sus ojitos. Lágrimas no son de dolor, son lágrimas de gozo, son lágrimas de consuelo. Vamos a orar, amor. Y tan solo imaginarse esos ojos hermosos, esa mirada dulce de Jesús con tanto amor por ustedes. Y repiten esta oración junto conmigo y con toda la iglesia. Díganle: Señor Jesús, gracias por pagar mi deuda de pecados, por amarme aunque ni había nacido. Ya tú sabías este día, sabías que hoy me encontrarías. Y yo hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Ayúdame a caminar en esta tierra adorándote, exaltándote y dejando un legado en mi familia. Gracias, Espíritu de Dios, porque en este día transformas mi vida. Gracias por tu presencia en mi vida. Amén y amén. Tal si me acompañan, iglesia, a levantarle una ofrenda de palmas a ustedes. Les felicitamos por tomar esta decisión. Como les decía a mi esposo, no queremos que se queden solitos y que caminen por ahí. Queremos darles un pequeño regalito, queremos conocerlos un poco. Si nos permiten un momentito, con las personas que los acompañaron. Aquí a mi izquierda hay una persona que tiene su manito levantada. Queremos regalarles una Biblia, sobre todas las cosas una Biblia. Qué hermoso, iglesia, presencia viva. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una semana maravillosa. Que no se nos olvide leer la Biblia, meditar en ella, escudriñarla, amarla, buscar de su presencia. Nos vemos el próximo domingo aquí en casita. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos despedimos de ustedes también en sus hogares. Una vez más, gracias por permitirnos entrar hasta tu casa, allá en esa nación donde te encuentres. Te bendecimos. Si eres de Miami, no olvides congregarte con nosotros los domingos. Aquí en Miami estamos para ti. Y el resto de las naciones les bendecimos en el nombre de Jesús.
Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.